Diego Giacomini, economista y antiguo amigo de Javier Milei, de hecho él fue quien lo introdujo al presidente a las ideas del anarcocapitalismo, tiró decenas de predicciones donde nos decía que el gobierno iba a fracasar. ¿Vos decís que este plan no va a bajar la inflación? No. Hacete una idea que a final de año del 2024, si las cosas salen más o menos bien, la inflación interanual estará en 300. Y la pregunta es, ¿estos clips están sacados de contexto o Giacomini realmente erró tanto sus pronósticos? Si es así, ¿por qué los erró? ¿Qué es lo que pensaba él que lo llevó a cometer estos errores? ¿Y se está equivocando por tener problemas personales con Milei o no tiene nada que ver? Bueno, quédate porque la respuesta tal vez te sorprenda. Además está aclarar, obviamente, que yo no tengo nada contra Giacomini, de hecho me parece un gran economista, yo lo respeto mucho y suelo escuchar mucho lo que dice él. Y aparte también tengo que aclarar que dijo un montón de cosas durante todo el año, así que bueno, esto es un mix que hice yo más o menos como pude con lo que dijo en 2024 y fines de 2023. Bueno, para Giacomini la principal inconsistencia del gobierno es monetaria, o sea, tiene que ver con la moneda, con el peso, o sea, está relacionado con, no sé, el cepo, el precio del dólar, etc. Pero además nos cuenta que gracias a la inconsistencia monetaria también va a fracasar lo fiscal, y lo fiscal está relacionado con las cuentas del Estado, o sea, el superávit fiscal, la deuda, etc. Y además Giacomini tiró un pronóstico bastante jugado y es que este gobierno va a tardar menos tiempo de lo que tardó Macri en fracasar, o sea, básicamente Macri tardó 2 años y medio cuando fue a pedirle plata prestada al FMI y Milei se supone que tardaría menos de esto, menos de 2 años y medio. Entonces este programa seguramente no tardará 2 años y medio en fracasar como el original de Macri. Va a suceder el fracaso antes y con más dolor previo. Las inconsistencias que destaca Giacomini de este gobierno son las siguientes. Lo que esboza el economista libertario es que hoy tenés el tipo de cambio atrasado, o sea que el dólar está artificialmente barato, que esto es malo para la economía y que además es insostenible. Cuando nosotros vemos un gráfico de tipo de cambio real, o sea dólar actualizado por inflación, podemos darnos cuenta como hoy está mucho más barato que durante el gobierno de Alberto Fernández. O sea, esto quiere decir que en estos últimos meses los precios aumentaron mucho más que el precio del dólar. Esto si es artificial, o sea, si es generado por el gobierno y no hubiese sucedido de manera natural sin la intervención del gobierno, estoy de acuerdo con él en que sería una mala noticia. Si el dólar está muy barato, en resumen, aumentan los costos en dólares de producir en Argentina. O sea, si una empresa argentina tiene que, no sé, pagar salarios, comprar maquinaria, comprar insumos, etcétera, en pesos, como esos pesos al estar muy barato el dólar representan muchos dólares, cada producto que venda la empresa va a tener que venderlo a un precio altísimo en dólares para poder compensar sus costos. Todo lo contrario, si el dólar estuviese muy caro, que sus productos en dólares estarían muy baratos. ¿Cuál es el problema de que las empresas vendan cosas caras en dólares? Bueno, que no compiten con el resto de los países. Y bueno, esto es muy malo. Giacomini contabiliza más de 100% de inflación en dólares durante el gobierno de Milei. Y hasta acá, bueno, todo bien. Sin embargo, ¿es verdad que el dólar está artificialmente barato? ¿Que esto es generado por el gobierno? Bueno, él nos dice que sí, sobre todo por 2 motivos. El primero es el aumento compulsivo de la oferta de dólares. O sea, básicamente el gobierno está de manera compulsiva haciendo que haya mucho más dólares en la economía de los que normalmente habría, y recordemos que cuando aumenta la oferta de algo, o sea, hay más de algo, el precio de ese algo baja. Esto el gobierno lo hace de 2 maneras. La primera es agarrar los dólares que tiene ahorrados el Banco Central y como los vende a un precio más barato de lo que normalmente debería, bueno, el precio del dólar baja. Y la segunda forma es a través del sector privado, que está vendiendo sus dólares para aguantar las consecuencias del ajuste, ¿no? O sea, vino el ajuste, disminuyeron los ingresos de la gente, entonces la gente está agarrando sus dólares que tenía ahorrados y venderlos para aguantar y mantener su nivel de consumo de manera temporal. Entonces, bueno, como la gente vende sus dólares, aumenta la oferta disponible de dólares para comprar, por ende baja el precio. Y el segundo mecanismo que utiliza el gobierno para bajar el dólar es el carry trade. Esto significa que el gobierno básicamente pone la tasa de interés por encima del aumento del dólar. O sea, poner dinero en un plazo fijo te es más rentable que comprar dólares. Por ende, la gente agarra los dólares que tiene ahorrados, los vende, los cambia por pesos y esos pesos los pone en un plazo fijo, porque el plazo fijo rinde más que el dólar. Este fenómeno hace también que baje el precio del dólar. Estos serían los 2 fenómenos que utiliza el gobierno para que baje el dólar, ¿no? El carry trade y el aumento de la oferta. Y yo estoy de acuerdo con que el gobierno utiliza estos 2 mecanismos, sin embargo tengo una gran diferencia con lo que él piensa, pero primero terminemos su argumento. Entonces, él cree que el dólar eventualmente va a terminar aumentando un montón porque estas 2 medidas de las que te hablé son insostenibles. El aumento compulsivo de la oferta de dólares, bueno, eventualmente se acaba porque los dólares no son infinitos, el Banco Central eventualmente se va a quedar sin reservas y el sector privado no va a estar vendiendo dólares de acá al infinito. Y el carry trade, básicamente la gente cuando vende sus dólares para poner pesos en el plazo fijo, lo hace con la intención de eventualmente retirar los pesos del plazo fijo con sus ganancias y volver a comprar dólares. Entonces el carry trade eventualmente no te genera que baje el dólar, sino que te genera que suba el dólar cuando toda esa gente retira los pesos y va a comprar los dólares que vendió en un principio para armar los plazos fijos. Por lo que él piensa que cuando, bueno, se apague la canilla del aumento de la oferta de dólares y la canilla del carry trade, no solamente que se apague, sino que se dé vuelta, esto va a generar que el dólar aumente y mucho. Y ojo, estoy de acuerdo con casi todo lo que
dijo, mi problema con lo que dice él son las magnitudes. Primero que nada, vamos de a poco. Él dice que hubo 100% de inflación en dólares. O sea que como los precios aumentaron un montón en pesos y el dólar se quedó quieto, hubo 100% de inflación en dólares, ¿no? O sea, todo está el doble o más en dólares que lo que estaba hace un año. Lo cual efectivamente es así. Yo difiero en que esto sea pura y exclusivamente artificial generado por el gobierno. Si nosotros ampliamos el gráfico del tipo de cambio real, vemos como durante el gobierno de Alberto Fernández el dólar estaba más caro que nunca. Estaba históricamente súper caro, justamente por la pésima gestión económica que estaba haciendo y por lo poco que valía la moneda argentina. Entonces era esperable que cuando asuma otro gobierno y tenga una gestión relativamente decente de la economía, que no sea las estupideces que hacía Alberto Fernández, que le echaba la culpa a los diablos de la inflación. Hay diablos que hacen subir los precios. Y bueno, claro, en ese caso el peso se iba a apreciar y como el peso se iba a apreciar, el dólar iba a aumentar menos. Por ende iba a haber inflación en dólares siempre. O sea, gran parte de la culpa por la que baja el dólar es porque simplemente durante el gobierno de Alberto Fernández estaba muy alto. Entonces sí, hubo 100% de inflación en dólares, pero hubiese habido mucha inflación en dólares en cualquier escenario donde la economía argentina mejore porque se hubiese apreciado el peso. Él cree por algún motivo, y no entiendo por qué, que la inflación en dólares solamente puede ser transitoria. No tiene sentido. O sea, él cree que el tipo de cambio real solamente puede ser el que había durante el gobierno de Alberto Fernández y que ese tipo de cambio real no puede bajar. O sea, el dólar no puede aumentar menos que la inflación, que es lo que está sucediendo. Cuando esto es totalmente erróneo. O sea, cualquier economía que funcione mejor tiende a apreciar su moneda. O sea, a hacer que el dólar en ese país sea cada vez más barato. Y en Argentina, bueno, luego discutiremos si la economía está funcionando mejor ahora o no. Pero en el caso de que ahora esté funcionando mejor la economía, bueno, claramente el dólar iba a estar más barato. De hecho, durante el gobierno de Alberto sucedió lo contrario. Hubo mucha deflación en dólares. O sea, los precios en dólares en Argentina bajaron un montón. Ahora, ¿esto quiere decir que Alberto gestionó mejor la economía del país o gestionó mejor la moneda o que esa situación era mejor o peor? No, nada. Simplemente son los precios que cambian y ya está. Aún así, yo coincido en que el gobierno está manteniendo un dólar muy barato. Lo que yo difiero es en la proporción de culpa que tiene el gobierno y lo que hubiese sucedido naturalmente. Él piensa que es 100% culpa de que el gobierno está interviniendo en el precio y yo pienso que no es 100%. Esto no lo sé, pero yo espero que esto simplemente sea una medida transitoria y que eventualmente el precio del dólar se determine con libertad. Y ya está, en ese momento nos quitamos todos los problemas. La segunda inconsistencia de la que nos habla Giacomini tiene que ver con el cepo. Esto significa que básicamente el gobierno le pone un precio máximo al dólar. O sea, dice, bueno, el dólar no puede costar más de esto, lo cual hace que el dólar esté, bueno, más barato de lo que debería de estar. Estamos hablando del dólar oficial. Antes estamos hablando de los dólares paralelos. Entonces esto te genera que tengas un dólar artificialmente barato y por ende con todo lo que está artificialmente barato te genera escasez de dólares. Argentina tiene una escasez de dólares crónica porque se la pasa controlando el precio del dólar. El cepo es malo y ya lo sabemos todos y estamos todos de acuerdo. Sin embargo, la crítica de Giacomini va en el sentido de marcar que el gobierno se está tardando muchísimo para sacar el cepo y que lo debería de haber sacado en los primeros meses. Y de hecho que conforme más tiempo pase, más difícil es quitar el cepo y más son los costos de quitar el cepo. ¿Por qué? Bueno, porque conforme más pase el tiempo, según él, más sería el aumento de la inflación, de la brecha y de la desconfianza en el plan del gobierno. Un carry trade sostenido en el tiempo y una pelota de pesos que se va acumulando, que está ahí esperando para ser cambiada por dólares cuando llegue el momento. Un momento que muy probablemente suceda, por ejemplo, cuando se quite el cepo, generando así una corrida bancaria como le pasó a Macri, además de la pérdida de reservas y en general todo el daño que le hace a la economía real el cepo, que obviamente creo que no lo discute nadie. Sobre esto tengo para decir realmente pocas cosas. Primero que nada, pienso que si quitabas el cepo en los primeros 2 meses de la economía, bueno, esto o terminaba en una hiperinflación o en una super corrida bancaria, así que no creo que haya sido un error no quitar el cepo en los primeros 2-3 meses del gobierno. De hecho, yo creo que el gobierno está esperando a tener condiciones relativamente ideales para quitar el cepo, y la gran diferencia entre él y el gobierno, o sea, entre lo que piensa Giacomini y lo que piensa Milei, es que el presidente piensa que conforme pasa el tiempo él puede ir mejorando las condiciones en las que puede quitar el cepo, y Giacomini piensa que no, solamente pueden empeorar. Conforme más pase el tiempo, más difícil va a ser y más costoso va a ser quitar el cepo. Yo sinceramente, bueno, no lo sé. La verdad es que hoy tenemos una brecha mucho menor a la que había a principio de año, pero a la vez entiendo que esto también está generado por la intervención en los dólares paralelos, un nivel de reservas que tampoco es muchísimo mejor, pero igual es mejor. No sé, yo simplemente pienso que va a ser más fácil quitar el cepo conforme más baje la inflación y por ende más baje la tasa de interés y por ende menos aumente la cantidad de pesos generadas por el carry trade. Pero bueno, acá no sabría decirte si esta situación podría mejorar o empeorar con el tiempo. Y tampoco sabría decirte si lo mejor hubiese sido quitar el cepo a mitad de año o a fin de año o a principio de año. Yo creo que de mitad de año para atrás muy seguramente no, hubiese sido mala idea.
pero sí que a partir del séptimo o octavo mes creo que Milei tranquilamente podría haber quitado el cepo sin que esto se vaya todo al diablo. Aunque bueno, igual entiendo que el gobierno tome sus recaudos, o sea, una corrida bancaria podría hacer que la inflación vuelva a aumentar. La tercera inconsistencia que marca Giacomini es la fiscal. Él dice que el superávit fiscal es falso y que además es insostenible. Cuando él dice que es falso se refiere a que el superávit fiscal está calculado sin tener en cuenta varios gastos que está teniendo el gobierno en intereses de deuda. Entonces claro, el gobierno te dice que tiene más ingresos que gastos, o sea, superávit fiscal. Pero te dice eso porque no está teniendo en cuenta varios gastos. Si tiene en cuenta estos gastos, en realidad los gastos son superiores a los ingresos y el gobierno en realidad tendría déficit. Él dice que en realidad el número fiscal no es 0,5% de superávit, sino que está alrededor de un punto de déficit fiscal. En esto yo considero que tiene razón y entiendo que no está tomando en cuenta varias cosas para darnos este número de superávit. Sin embargo, creo que la crítica no tiene mucho sentido. O sea, si el gobierno hoy, incluso teniendo varias de las deudas que tenía el Banco Central en el Tesoro, solamente tiene un punto de déficit fiscal, mientras que antes entre el Tesoro y el Banco Central tenías 15 puntos, me parece un logro increíble. De nuevo, o sea, pasar solamente de 5 puntos de déficit fiscal a 1 ya me parece muy bien. Si a esos 5 puntos le sumamos parte del déficit cuasi fiscal que tenía el Banco Central, bueno, el logro es incluso todavía mayor, porque el déficit fiscal hace más daño conforme más grande es. Entonces, si el gobierno reduce brutalmente su magnitud, se reduce brutalmente el daño que le hace a la economía. Y en este caso también bajaría la inflación, que era el principal objetivo. Bueno, sí, tal vez el gobierno no tiene 0,5 de superávit, sino que tiene un punto de déficit fiscal. En este caso, digo, tampoco me importa demasiado, porque antes había 15 puntos, ¿entiende? Creo que la crítica no tiene mucho sentido. Sin embargo, él dijo que no solo esto, sino que el equilibrio fiscal que hoy tiene el gobierno es insostenible. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que he buscado mucho en sus videos y he encontrado que ha dicho un montón de motivos para justificar esta opinión que tiene de que el superávit es insostenible, por lo que tengo cierta confusión al respecto porque realmente ha dicho un montón de cosas. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la deuda dólar link. Esto es básicamente deuda en pesos que tiene el Estado, pero que se actualiza por los movimientos del dólar. O sea, si el dólar aumenta, aumenta esta deuda. Si el dólar baja, baja esta deuda. Y como él piensa que eventualmente el dólar va a explotar y va a aumentar un montonazo, también piensa que eventualmente esta deuda que se actualiza por los movimientos del precio del dólar también va a aumentar muchísimo. Entonces, si de repente de un día para el otro el Estado tiene que pagar mucha más deuda, bueno, no habrá más superávit. También dijo que el superávit es insostenible porque se consiguió a partir de ajustar partidas presupuestarias como transferencias a provincias o el tema de las jubilaciones, que tiene la particularidad de ser partidas presupuestarias que eventualmente uno las tiene que recomponer. Y sinceramente, bueno, simplemente no estoy de acuerdo. O sea, en las transferencias a provincias puedes dejar de transferirles guita a las provincias y que solamente se gestionen con la de la coparticipación y ya está. Y después la partida presupuestaria de las jubilaciones, bueno, se está recomponiendo y no está pasando nada. Y muchas cosas más, como que el superávit fiscal a lo largo del tiempo no es sostenible en un régimen de propiedad pública, etcétera. Bueno, también lo que yo tengo para decir acá es simplemente que yo creo que el superávit fiscal es más sostenible conforme más bajo es el gasto público que tiene el gobierno. Si el gobierno gasta menos dinero, necesita menos impuestos para financiarlo. Y si necesita menos impuestos para financiarlo, al sector privado se le hace más fácil pagar los impuestos porque son menos. Entonces, en un contexto de gasto público bajo, el esfuerzo que tiene que hacer la economía para financiar un superávit fiscal es menor. Entonces me parece que es más sostenible un superávit fiscal conforme más bajo sea el gasto público. Y Milei está bajando el gasto público. Entonces no sé si el superávit fiscal sea sostenible de acá a la eternidad. Lo que sé es que, bueno, es más sostenible que hace un año. Y la cuarta inconsistencia grande que marca Giacomini tiene que ver con la inversión. Y en esta sí estoy de acuerdo, aunque también con un par de matices. La inversión básicamente es el motor de la economía. Digo, las economías crecen porque hay inversión. Si no hay inversión, las economías caen. Por ende, Argentina necesita mucha más inversión de la que tiene hoy en día y de la que tiene en los últimos 5 o 6 años. Y según Giacomini, el plan del gobierno va a destruir la inversión por cómo está hecho. El plan de Milei, si todo le sigue saliendo bien, para Giacomini está conformado de lo siguiente. El gobierno realiza un ajuste, gracias a eso cae la actividad económica y los ingresos de la gente. Como el sector privado cree que esto va a ser transitorio, vende sus dólares que tiene ahorrados para mantenerse durante la crisis. Estos dólares que se venden más el carry trade generan que el dólar esté muy barato, y con un dólar muy barato es muy fácil quitar el cepo. Por ende, el gobierno eventualmente termina quitando el cepo, y ya con el cepo liberado más el ajuste que te permitió que el gobierno deje de emitir dinero, termina sepultando a la inflación. Pero Giacomini nos cuenta que en el caso de que salga todo bien en este plan, hay una pata que falla muy importante, que es la de la inversión. ¿Por qué? Bueno, por 3 motivos. El primero es la venta de dólares. Si el sector privado vende los dólares que tiene ahorrados para aguantar la crisis y la inversión se financia con ahorro, esto quiere decir que el plan del gobierno está destruyendo el ahorro, el cual es el motor para la inversión. Por ende, el plan del gobierno hace que eventualmente vaya a disminuir la inversión. El segundo es el aumento de la presión tributaria, según Giacomini, que va a suceder en general durante el gobierno de Milei para conseguir el superávit fiscal. O sea, él piensa que el gobierno está subiendo los impuestos, que más desregulación de precios, como por ejemplo las de las tarifas, lo que hacen es destruir los ingresos de los argentinos. Y bueno, si la gente ingresa menos, tienen menos ahorros, y si ahorra menos, invierte menos. Y el tercer punto es la tasa de interés real negativa, lo cual súper resumidamente quiere decir que si el gobierno pone una tasa de interés que sea menor a la inflación, lo cual Milei ha hecho durante los 12 meses que lleva de gestión,
esto hace que caiga la cantidad de ahorros que tiene la gente y por ende la inversión. Y bueno, sobre estos 3 puntos, la verdad es que estoy de acuerdo en los 3, pero de nuevo, es que creo que el problema está en los matices, y es que a mí me parece que esto es simplemente transitorio. Que la gente venda los dólares para aguantar la crisis va a suceder solo y mientras tanto esté la crisis. Cuando se vaya la crisis y los ingresos de la gente se recompongan, bueno, eventualmente van a dejar de vender dólares. Aunque sí, es verdad que se comen parte del stock de ahorros que tienen. En el segundo punto, que a la gente se le vean disminuidos los ingresos por el aumento de la presión tributaria y por la desregulación de precios, también me parece transitorio. Digo, Milei está bajando el gasto público, entonces la presión tributaria, o sea, los impuestos, están condenados a bajar. Pueden aumentar de manera transitoria en los primeros meses de gobierno o en el primer mes de gobierno, pero eventualmente van a bajar. De hecho, el impuesto más importante de todos, que es el impuesto inflacionario, que en 2023 fue de 7% del PBI, en 2024 probablemente cierre en un número parecido, probablemente ya para 2025 no supere el 1 o el 2% del PBI. Y la desregulación de precios también, o sea, las tarifas no van a seguir aumentando de acá a la eternidad, van a aumentar hasta que cuesten lo que tienen que costar, listo, hasta que el Estado ya deje de subsidiarlas, punto. De hecho, gran parte del aumento que tenían que tener las tarifas ya ha sucedido. Y sobre la tasa de interés real negativa, bueno, acá la verdad es que mucho no tengo para decir, porque esto depende de lo que se le cante hacer al Banco Central, y yo no sé qué tiene el presidente del Banco Central en la cabeza, ni Milei. La tasa de interés real negativa hace que la economía crezca mucho en el corto plazo, entonces puede ser que la mantengan, lo cual a mí no me gustaría. Lo que yo quiero es que la tasa de interés se determine libremente por el mercado, y bueno, eso en tanto y en cuanto no cierren el Banco Central lo veo complicado. Estas son las inconsistencias más importantes, o tal vez las que más escucho yo y las que me parecen tal vez más entretenidas, que marca Giacomini en muchos de sus videos, y luego hay un montonazo de puntos más que él marca, sobre todo ha marcado muchos más y con más variedad a principio de año, pero que no puedo meterlos todos en el video porque sería eterno. Uno de ellos es que, por ejemplo, critica que Milei realiza política económica discrecional, o sea que el gobierno de Milei no tiene un papelito público en el que diga todas las cosas que quiere hacer el gobierno, sus objetivos, las metas, etcétera, y que esto es perjudicial para la economía y que es inflacionario. Y yo estoy de acuerdo, el gobierno sería mejor que deje de hacer política discrecional. Lo que pasa es que, bueno, no me preocupa tanto. Creo que es algo más de segundo orden. Giacomini también dijo que fuertes desregulaciones en la economía podrían ayudar a que se recupere, pero que no piensa que igual sea suficiente y que es muy difícil, y bueno, yo también estoy de acuerdo. También nos dice que Argentina muy probablemente en el largo plazo no va a poder crecer mucho por el esquema institucional que tiene, o sea, debería dejar de existir la coparticipación, o el esquema de república que tenemos genera unos incentivos que son negativos, y también estoy de acuerdo. Y un montón de cosas más sobre las que, bueno, tampoco me quiero extender. Y también, bueno, podemos hacer una pequeña mención con un poquito de maldad a, bueno, una serie de pronósticos que él ha dicho que se interpretan como errados, que la inflación no iba a converger al crawling peg, que los dólares paralelos no iban a converger al dólar oficial, que el equilibrio fiscal es insostenible, que Milei no iba a poder bajar el gasto público, y bueno, un larguísimo etcétera de cosas que te las dejo acá en una pantalla. Así que bueno, muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó, también puedes suscribirte. Acá te dejo un video criticando a otro economista argentino que bardea al gobierno de Milei, pero la crítica de este hombre es bastante menos racional, porque es un socialista que es un inviable, entonces bueno, es un poco más divertida. Muchas gracias a todos los miembros, a los Patreon, a quienes donan por cafecito y por Mercado Pago para hacer esto posible. Vos vas a poder aparecer en los próximos saludos si te sumás. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y como siempre te mando saludos. El calor que hace, el calor que hace. Extingan el verano, boludo, destruyanlo, prohíbanlo.